Bien, ayer a presión se incluyó finalmente en la agenda el asunto de la restitución de la obtención de la detención preliminar, perdón, en casos de no flagrancia. ¿En qué momento firmó Fuerza Popular el documento para que esto fuera incluido en la...? Estaba en la agenda priorizada. No, lo que ha dicho el propio presidente, y si no, ¿para qué se circula el documento? Incluso estaban otras leyes que no se han visto, pero... No estaba en la agenda priorizada, no estaba. Si ha sido todo el problema que se ha suscitado ayer, sí. y es la razón por la que circularon el documento, para que firmaran las distintas bancadas con una cantidad de votos suficiente como para que fuese incluido en la agenda de ayer. Lo importante es que se votó, a pesar de las discrepancias o las concordancias que podamos tener, ¿no es así? Porque... Pero es interesante auscultar esas discrepancias. Así es. O las razones de esa demora. Así es. Mira, hay que partir de un principio, ¿no es cierto? Dicen detención preliminar. Yo sí soy partidario de que hay una detención preliminar en flagrancia. En otros países, por ejemplo en Argentina hay en flagrancia y máximo 72 horas. ¿Ya? En otros países, la Corte Internacional de Derechos Humanos lo declara violatorio, ¿no es cierto? Que no se puede hacer una detención preliminar así porque sí. Nosotros pusimos de ninguna manera se puede hacer una detención. Nosotros pusimos en flagrancia y ahí se genera la disyuntiva que yo venía estudiando. ¿Qué es lo que queremos? ¿Quieres detener? Dos principios. ¿Detener para investigar? ¿O quieres investigar para detener? ¿Cuál es el principio del respeto a la libertad, ¿no es cierto? Claro, me imagino. A la presunción de inocencia. Lo que ocurre es, quieres investigar y no quieres que se escape, si es que hay peligro de fuga, eso es lo que o peligro de obstrucción de la justicia de parte de la persona investigada. Eso tanto en la detención preliminar como en la prisión preventiva, solamente que tiene... Pero que justamente le estamos entregando elementos para que la Fiscalía actúe, pero que actúe con probidad. Porque somos testigos de la manera como se ha usado la detención preliminar, muchas veces de manera desproporcionada, para lógicamente después conducir a que haya una prisión preventiva. ¿Usted está de acuerdo con lo que se aprobó finalmente ayer? Yo estoy de acuerdo que haya con flagrancia. Bueno, no, se aprobó ayer lo que se aprobó es en casos de no flagrancia. Así Por es. eso le pregunto, ¿está de acuerdo con lo aprobado ayer? Yo discrepo, yo creo que tiene que haber... ¿Votó a favor o en contra? Nosotros como bancada hemos votado a favor, ¿no? Ajá, o sea, votó a favor pero en contra de su opinión. Así es, yo creo que el principio básico no es detener para investigar, es todo lo contrario. Hay que investigar para detener, es el principio justamente de la presunción de inocencia, ¿no? Lo que empujó a su bancada a ir por esta opinión que usted no comparte. Como había demasiada presión de la prensa y de todo el mundo, nosotros, bueno, entreguemos estos elementos, pero que sean bien utilizados. Hay que estar vigilantes. No estaba de acuerdo la mayoría de la Fiscalía está haciendo detenciones preliminares que son en exceso. Caso Alan García, había una detención preliminar y ya estaba también, ya estaba la prisión preventiva. Caso Keiko Fujimori. Y casos de que no han ido, de que no se les ha dado detención preliminar. Por ejemplo, el caso de Marita Barreto. No tiene cómo sustentar, porque no tiene ni préstamos para los bienes, el enriquecimiento ilícito que tiene, y no hay ni siquiera nada. ¿No es así? Esas barbaridades tienen que corregirse. Le preguntaba si la mayoría de la bancada estaba en desacuerdo y sin embargo se vio presionada, como usted dice, por la prensa. Nosotros llegamos a esta conclusión y bueno, y hemos votado. Bueno, le estoy muchas veces el camino por el que nosotros votamos le pregunto si estaban de acuerdo o se vieron presionados. Había un gran número que estaba de acuerdo, o quizás menos que estábamos, otro menos que estábamos en desacuerdo, entre ellos yo, pero nosotros corporativamente votamos, ¿no? ¿Y por qué cuando este asunto se pudo haber incluido en la Junta de Portavoces, en lo que concierne a Fuerza Popular, porque así estuvieran en desacuerdo, venía a cuento que introdujesen el tema para descartarlo? ¿Por qué no lo priorizaron? Desconozco, porque la Junta de Portavoces fue un día antes. Acuerde que el Congreso... Pero no toman decisiones ustedes de qué posición ha estado en receso, sí. Y un día antes se pusieron los temas
y llamaron al Pleno. Pero le pregunto, ¿ustedes no se ponen de acuerdo como bancada primero a propósito de qué cosas va a sugerir o a solicitar, priorizar su portavoz? En este tema, esta vez el portavoz tuvo libertad de acción. Actuó solo. Porque no nos habíamos reunido, ¿no? Y sí lo apoyamos, por supuesto. ¿Sabe qué temas priorizó o pidió priorizar el portavoz de Fuerza Popular? Se han priorizado varios temas. Se vio también ayer pero a solicitud de ustedes, porque entiendo que cada bancada puede proponer de 2 a 3 temas para priorizar. Teníamos el tema de la restitución de la firma del presidente Fujimori en la Constitución, que fue pues de tan mala manera anulada o sacada de la Constitución. ¿Por quiénes? Por Olivera y por Toledo. Toledo preso por recibir comias y Olivera que justamente facilitó la entrada de Odebrecht para hacer las IRSA. O sea, así, a pesar de que el gobierno de Fujimori había suspendido a Odebrecht con relación a Chavimochic, Olivera presionó al Contralor Matute y se levantó esa suspensión y ya hemos vivido lo que ha pasado. Ese fue, ¿no? Entonces uno de los temas que priorizaron. Son los dos temas. La restitución. ¿Y los otros dos no sabe? No me acuerdo, no. Muy bien. Pero no está satisfecho, es decir, ha votado a favor, pero no está satisfecho con lo aprobado. ¿Cree usted que hay abusos que no se van a corregir con esto? No se han corregido, pues. Mira tú este tema, por ejemplo, que está reclamando los almirantes, donde lógicamente tienen su pensión, que es producto del ahorro, ¿no es así? El régimen previsional, claro, donde contribuyes con el 11% de tus ingresos y que la fiscal de la Nación les haya hecho una acusación constitucional y tiene a Víctor Cuba Villanueva de vocero, que recibió plata de Montesinos y lo sacaron de la fiscalía y recibe 3 sueldos, el popular triple sueldo y no pasa nada. Entonces, ese doble estándar, eso para mis amigos todos, para el resto actúo con maldad, con precipitación, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene... Le hemos dado este elemento, hay que estar vigilantes, le hemos dado esta herramienta que esperemos que no la lleven a abusos. Pero, digamos, me llama la atención que se termine votando a favor de algo con lo que no se está de acuerdo. No hay libertad en la bancada de Fuerza Popular para decir, bueno, si yo no estoy de acuerdo no puedo... Es votación en mayorías. Sí. Así es. Porque no están sometidos ustedes a mandato imperativo. Constitucionalmente no, pero como grupo político nosotros adoptamos una posición, ¿no? Todos los temas votan al unísono, ¿no? No en todos los temas votan al unísono en la bancada. Salvo cuando hay voto de conciencia. Que se acuerda voto de conciencia y votamos cada quien conforme a su pensamiento y bien hacer. Muy bien. Otro asunto que, digamos, acerca del cual la posición del fujimorismo tiene intrigada la opinión pública es la censura o no del ministro del Interior, el señor Santibáñez. ¿Usted cree que él debería continuar en el puesto? Fíjate, yo lo veo que está generando acciones que considero desde mi punto de vista positivas. Lo hemos tenido el lunes pasado en Lambayeque y restituyendo el 105, que es una manera de acercar la policía a la población y que tenga justamente un medio para poder comunicar cuando se producen estas acciones delictivas y recibir, lógicamente, la atención y la protección. No sé si también, yo en lo personal creo que tampoco le vienen haciendo un cargamontón porque ha desactivado pues, la DIVIAC, toda esta policía de persecución política, ¿no? Que no debe existir en un país. Las cifras de extorsión y sicariato se han incrementado, no han disminuido, y las cifras que él ha mencionado, a veces cuestionan que también depende del Ejecutivo, no son ciertas. Yo lo que he visto en estas mediciones es que sí está disminuyendo la delincuencia. No en los niveles que nosotros quisiéramos. Está disminuyendo seguramente los robos al paso y cosas por el estilo, pero lo realmente preocupante, que es el sicariato y las extorsiones, que es lo que determinaron todos estos estados de emergencia que luego fueron dejados de lado porque no habían producido los resultados que se querían, tienen ese problema, es decir... Que démosle todas las facultades a la policía. Teníamos una policía que desde la época de Vizcarra la mandábamos a combatir la delincuencia con varas y cuando ejecutaban o hacían uso de las armas, bueno, eran sometidos pues a prisión. Entonces lo que tenemos que tener es una policía que tenga una muy buena inteligencia para tomar decisiones y que se pueda disminuir todos los índices de delincuencia. ¿Y él es la persona indicada para liderar este esfuerzo, le parece a usted?
Yo lo veo lo veo activo. O sea, a pesar de toda esta publicidad que le hacen, lo veo activo, ¿no? Ajá. Es decir, ni usted en lo personal, ni la bancada de Fuerza Popular... Me has preguntado en lo personal. No hemos visto como bancada. Ahora le pregunto por la bancada. No hemos visto como bancada, no nos hemos reunido a analizar la censura o no. ¿No comentan esto entre ustedes, siquiera por WhatsApp, cuando hay un problema así de agudo en el país? Sí, comentamos, damos nuestras opiniones, estamos ahí, estamos en el pleno. Una idea general de cuál es el talante, el ánimo de la bancada de Fuerza Popular acerca de la situación del ministro Santibáñez? Sí, lo conversamos y nosotros, como te digo, vemos que hay una persona que está activa y que ha desactivado justamente estas instituciones abusivas. No es decir que la DIVIAC no era una policía de persecución política, ¿no es cierto? O las otras instituciones que están dentro de la Fiscalía. Y el EFICOP y todas esas cosas, por favor. Las denuncias que pesan sobre él y su resistencia a someterse al peritaje de la voz y, en fin, todo. Igual, el doble estándar. A él le allanan la casa porque no entregó el teléfono, ¿no es así? No hago de abogado del diablo, por si acaso, pero comparo con el señor Gorriti. La casa en el contexto del abuso de la autoridad. Con el señor Gorriti, que hasta ahora no lo allanaron, detuvieron un allanamiento, no le quitaron el teléfono y tenemos el otro teléfono de esta señorita, de esta fiscal que hasta ahora no lo estudia. Como hay omisiones en esos casos, a su manera de ver, ¿se justifican las omisiones en estos casos? No se justifica. Digo que ese doble estándar tiene que ser erradicado. Okay. No puede ser para aquí, esa parte para mis amigos. Sí. El encubrimiento total, y para mis enemigos la ley. No es de la época de Odría, ¿no? Que con otras palabras un poco más subida de tono, sí, bueno. ¿No? pero eso no debe existir. Insisto entonces, ya entiendo que hace usted un contraste, pero le he preguntado por las sombras que se ciernen a propósito de... Que las investiguen. Pero eso no le llama la atención que él no se preste. Diga, esta no es mi voz, pero cuando van a hacer peritaje de la voz no va a someterse al peritaje, ¿eso no lo inquieta? Como te digo, que se investigue en profundidad. Somos los que más exigimos que se investigue, pero que se actúe con veracidad y con probidad. ¿Usted entiende entonces que el allanamiento a su casa fue injusto? Yo entiendo que si te allanan porque no entregaste el teléfono y a tantas gentes, ¿por qué no los has allanado? ¿Por qué no allanaste Odebrecht? ¿Por qué no allanaste la casa de Gorriti? ¿Por qué paralizaste la intervención que se hizo en el IDL cuando sabemos cómo se ha manipulado la justicia? Le estoy preguntando, o mucha gente que está en el caso de la señora Villarán libre, el señor Graña Miro Quesada libre. Entonces eso no queremos. El punto de que hay dos comportamientos contrastados dentro del Ministerio Público. Eso tremendo. O no lo percibes así. Lo que estoy preguntando es si considera usted que el allanamiento a la casa de Santibáñez fue injusto. Yo lo considero que fue un exceso. Yo considero que fue un exceso. ¿No? ¿Y considera que la interpretación... Considero que fue un exceso porque otros allanamientos no se han hecho. ¿Por qué no se han hecho? Un allanamiento no es un exceso porque los otros no se hicieron. No es un exceso en sí mismo. No es un exceso, pero demuestra la inconducta de una institución que debe administrar justicia y que debe perseguir el delito. Eso sí estamos de acuerdo. Administra justicia el Poder Judicial, no la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía persigue el delito, ¿no es así? Así es. Y muchas otras cosas sí las deja de hacer y hace las pequeñas. Entonces, insisto, es porque no hizo las otras que le parece injusto lo que ha ocurrido en la casa de Santibáñez. Me parece injusta la conducta, el proceder. No, es incoherente. Ese proceder que tienen para justamente no allanar a los que están hasta acá de delitos y sin embargo a otras personas... ¿Y le parece que la lectura que hizo del hecho la Presidente Boluarte de que existe un golpe blando de parte de la mala prensa y el Ministerio Público jugando en pared, le parece una lectura que se ajusta a verdad? Lo que tengo que manifestar producto de un análisis es que se debe parar este conflicto permanente entre el Ministerio Público y la Presidenta y que se pongan a trabajar en lo que es su compromiso y su visión. Pero digamos, que la Presidenta de la República salga a decir que hay un golpe blando no es cualquier cosa y el Congreso y los congresistas... Son excesos verbales, pero como te digo, también tienen que parar este conflicto permanente y ponerse a tener resultados que el país es lo que espera. ¿Le parece entonces que
ha sido un exceso verbal de parte de la presidenta. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Muy bien. ¿La presidenta debería acudir a todas las citaciones de la Fiscalía y declarar también? ¿O también eso es... No, pues no... No hay equidad? Fíjate, la Constitución le permite que los fiscales vayan a donde ella señale y le tomen la instructiva. Entonces simplemente lo que debe hacer es, bueno, lo cito en tal sitio y viene porque constitucionalmente, claro, pero eso no ocurre. Ella dice... constitucionalmente tiene ese privilegio, ¿no es cierto? Pero entonces, ella no sé le por qué no reclama va. a la fiscal de la Nación, cíteme, llámeme, no quiere contar con mi testimonio, con mi versión acerca de lo que pasó en el asunto del cofre, y cuando la citan no va. Es el exceso verbal, pues. Y no cumple. El exceso... y no cumple. Es una manera... Lo que tiene que hacer es citarla. Es una que falsedad, haga valer su digamos, principio constitucional, la cite en el palacio donde ella crea conveniente y que le tomen su... Pero debería declarar, dice usted. Claro. Bien, se refería usted hace un momento a lo que ha declarado improcedente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y lo que dice acerca de la fiscal de la Nación, su colega, el congresista Montoya. Entiendo por el contexto de lo que ha dicho usted que está en esencia de acuerdo con él. Pero totalmente. Totalmente. ¿Tienes dudas? ¿Acaso ellos están percibiendo una doble remuneración? ¿Perciben su fondo de retiro? O, ¿no es cierto? Porque es su ahorro, el ahorro de su salario con los cuales han contribuido durante más de 30 años, ¿no? Y ahora perciben el emolumento del Congreso. ¿Por qué también no han sacado a Cuba, que recibe el popular triple sueldo? En el mundo de la Fiscalía lo conocen como triple sueldo. Y no le pasa nada. Tiene hasta CAS, ese sí tiene un contrato CAS, recibe su pensión y triple sueldo. Entonces, ¿concurre usted con la opinión del señor Montoya en el sentido de que la actual fiscal de la Nación no debería estar en el cargo? Haya cometido, en este tema, ha cometido una violación constitucional, ¿no es cierto? Cometió una violación constitucional, claro. y puede ser posible una acusación constitucional, claro. Porque denota desconocimiento, pues, y si el desconocimiento te hace tomar acciones que lindan, ¿no es cierto?, con el abuso o que son abusivas, tiene que no puede, si una persona así no podría continuar. El congresista Montoya dice tiene que dar un paso al costado. No podría continuar porque en realidad no está en el equilibrio que se requiere para poder tomar estas decisiones. O sea, aquí toma una decisión impulsiva, incoherente, carente de conocimiento, y sin embargo tiene una persona con triple sueldo que es su vocero y que fue destituido del Poder Judicial por recibir plata de Montesinos. ¿Y cómo lo puede tener ahí? Entonces, la respuesta corta a la pregunta que le he hecho es sí. Sí, digo. Muy bien. Ayer también se suponía iban a ver la ley para fiscalizar a las ONGs. Estaba en la agenda, priorizada. Me imagino que ese era uno de los priorizados por usted. ¿Y qué sucedió? No se logró poner. Entiendo que la van a poner el jueves por las declaraciones del presidente. Es importante para el país que se... Usted es uno de los más, digamos... no soy el autor de la ley, de una de las leyes, porque el principio de esta ley, Mario, es la transparencia, que no ha tenido el Perú, ¿no es cierto? Es la transparencia. Esta ley, por ejemplo, de 1.779 ONGs que tienen el Perú, 85% no declaran sus proyectos. Escasamente menos del 15% declaran los proyectos. Y de esas 270 que declaran los proyectos, 63 han podido ser fiscalizadas por el APSI. Entonces, eso hay que corregirlo porque todas tienen que inscribir su proyecto. Y los proyectos, como en cualquier país del mundo, producto de la transparencia, tienen que estar alineados a las políticas de Estado. No pueden decirte, yo soy una ONG ambientalista y hago acciones políticas porque nadie me controla. O ingresan dineros y como tengo sedes en el extranjero, vuelven a salir esos fondos. ¿La fiscalización que se promueve en este proyecto de ley es una fiscalización a su financiación o a la naturaleza de sus proyectos? No,
el proyecto, sus fuentes de financiamiento y el cumplimiento del proyecto que esté alineado a las políticas de Estado. O sea, no solamente cuánta plata les entra y para qué, sino, cuáles son, digamos, las motivaciones. Todos los proyectos tienen que estar inscritos. El Perú no es casa vacía, y si dicen, tengo este proyecto para tal tema de desarrollo, por ejemplo, de desarrollo o tema de salud o tema ambiental, no puede ser pues que ONGs que son ambientalistas y reciben dinero estén dictándole clase a los jueces. Y sobre todo que tienen beneficios tributarios, se han devuelto el año 2023 a las que estuvieron inscritas 33 millones de soles en IGB, que se lo licúan. ¿Dónde va? Porque eso también es parte de la cooperación. Por eso es que ha habido lo que ha señalado el presidente Trump, ¿no es así? Y lo que señaló el secretario de Estado, Mark Rubio, de que de cada dólar que invierten justamente a través del AID, solamente 12 centavos llegan al beneficiario. O sea, de 63 mil millones de dólares, que es la cooperación internacional del AID, 50.000 se quedan aproximadamente en la zona. ¿Es un problema de los contribuyentes norteamericanos más bien? Sí, pero hay que tomar ese ejemplo. No, ya, hay que tomar ese ejemplo, porque acá también... El dinero que reciben, claro, si es que viene de USAID, es dinero de los contribuyentes norteamericanos. Entonces los que tienen que fiscalizar eso son precisamente los que dan... Y lo está haciendo, por eso es que lo ha cerrado. Y eso hay que tomarlo como ejemplo, ¿no es cierto? Pero digamos, eso no lo vamos, estoy tratando de empatar eso con la ley que usted promueve. Bueno, la ley lo que tiene un sustento de transparencia es complementario, no es como han venido asustando a la gente, que si no trabajan las ONGs no existiría el país. Bueno, los 500 millones de dólares o 491 al año es complementario a los presupuestos nacionales, que son más de 70 mil millones de dólares al año. Y si estas ONGs tienen proyectos que no se condicen con las políticas de Estado, porque discrepan de las políticas de Estado, ¿no pueden investigar y hacer documentos sobre lo que ellos consideran que es pertinente? ¿Tienen que alinearse con lo que... Si vienen a ser complementarios a las políticas de Estado, tienen que alinearse, si no, tendrían que tener producto de una investigación, pues. Sí, claro, pero puede existir esa investigación. Ellos son dinero para desarrollo en salud, para justamente llegar a temas sociales. Esos son, pero si en los temas sociales reciben 40 millones y escasamente invierten 4 o 5, ahí hay que parar las orejas, ¿no? Es un problema nuevamente del financiamiento. Transparencia, ¿por qué cuando veo que alguna embajadora por ahí o alguien del Canadá salió a decir que estábamos atentando contra la sociedad civil? ¿En qué atento contra la sociedad civil si pido transparencia? No, en nada. Entonces, no es algo que haya abordado yo en la pregunta que le estaba haciendo. ¿Por qué esa situación? ¿No es cierto? Decir, ellos son la voz de los que no tienen voz. No, señores. En todos los países, en Chile, para aprobarlos, tienen que estar alineados a las políticas de Estado. ¿Qué bancadas respaldan esta iniciativa? ¿Sabe usted? Aparte de la suya. Yo veo que cuando se votó la ley en la Comisión de Relaciones Exteriores, sí, 13 congresistas de todas las bancadas votaron a favor y solamente uno en contra, que había evidentemente recibido un papel y lo leyó y no se sentía que conocía el tema, ¿no? De manera que usted piensa que esto va a ser aprobado por una mayoría abrumadora. Yo creo que hay un clamor general de que esto se transparente, ¿no? ¿Y esto se verá en el próximo pleno? Espero que sí. Y que haya un debate alturado y que se conozca bien toda la realidad, cuál ha sido el manejo de todos estos fondos y qué es lo que ha venido aconteciendo en el país. Y tomemos el ejemplo de los Estados Unidos, justamente que ha sacado a 2.000 personas ahí del AID por todos estos manejos, ¿no? Muy bien. Hay tantos otros temas, doctor. Quería preguntarle por la fecha para inscribir las alianzas y otros asuntos, pero el tiempo ya nos ha ganado porque hay otros invitados. Le agradezco mucho. Eso no quita que vamos a regresar, te agradezco bastante, Mario. De todas maneras. Muchas gracias al congresista de la bancada de Fuerza Popular, el doctor Alejandro Aguinaga, por acompañarnos aquí en Portada. Vamos a ir a una pausa y regresamos.